El cine de terror, para muchos una pasión, para otros un arte, para unos pocos una pérdida de tiempo, pero indiferentemente de cuál sea tu postura, ¿alguna vez te preguntaste cómo inició todo? Acompáñame en este viaje donde vamos a repasar la historia del cine de terror desde sus inicios hasta la actualidad. En el video de hoy descubriremos los orígenes del terror y cómo se sentaron las bases para este género tal y como lo conocemos hoy en día. La historia del cine de terror es rica y fascinante, y en este video vamos a explorar cómo comenzó todo. Durante el siglo XIX, el terror se manifestó en varias formas de entretenimiento. Uno de los antecedentes más importantes del cine de terror fueron los espectáculos de magia y los cuentos de fantasmas que se popularizaron en la época victoriana. Estos espectáculos y relatos tenían como objetivo asustar o inquietar al público a través de la creación de atmósferas de misterio, suspenso o terror. Dichos cuentos eran una forma popular de entretenimiento y se contaban de forma oral o se publicaban en revistas y periódicos. Uno de los primeros autores de cuentos de terror fue el escritor alemán E.T.A. Hoffmann, cuyas historias a menudo presentaban elementos sobrenaturales y siniestros. Sus cuentos, como El hombre de arena o El cascanueces y el rey de los ratones, fueron muy populares en la época. Otro autor importante de cuentos de terror fue Edgar Allan Poe, cuyas historias como El cuervo, El pozo y el péndulo y La caída de la casa Usher se han convertido en clásicos del género. Fue conocido por su habilidad para crear una atmósfera inquietante y misteriosa, y por su enfoque en temas relacionados con la muerte, la locura y la obsesión. Además de Hoffmann y Poe, otros autores populares de cuentos de terror en el siglo XIX incluyen a Mary Shelley, Bram Stoker y Robert Louis Stevenson. Las historias de estos autores a menudo presentaban temas como la ciencia, el ocultismo y la exploración de los miedos y preocupaciones humanas. Estas historias sentaron las bases para el género de terror y todavía se consideran clásicos de la literatura. Otra forma en que el terror se manifestó en el siglo XIX fue en el teatro. En esta época se popularizaron las obras de teatro gótico que presentaban escenarios oscuros y siniestros, y personajes como vampiros, fantasmas y hombres lobo. Estas obras eran muy populares entre el público y a menudo se presentaban en teatros de Londres y París. Algunos ejemplos de obras góticas fueron Frankenstein, de Mary Shelley, adaptada al teatro por Richard Brinsley Peake en 1823. El monje, de Matthew Lewis, adaptada al teatro en 1795. El castillo de Otranto, de Horace Walpole, adaptada al teatro en 1790. El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, adaptada al teatro en 1887. Estas obras de teatro son solo algunos ejemplos de la amplia variedad de obras de terror y góticas que se produjeron alrededor del siglo XIX. Muchas de estas obras todavía se representan en la actualidad y han influido en la cultura popular hasta nuestros días. El terror también se manifestó en las atracciones de feria de la época. Estas atracciones se convirtieron en un lugar popular para experimentar el terror y la emoción en vivo. Las ferias de la época presentaban una variedad de atracciones, incluyendo montañas rusas, carruseles y juegos de habilidad, pero también comenzaron a presentar atracciones diseñadas específicamente para asustar a los visitantes. Una de las atracciones de terror más populares en las ferias del siglo XIX eran el Cabin of Horrors, o Casa de los Horrores, que presentaba una serie de escenas horripilantes y grotescas para asustar a los visitantes. Estas atracciones a menudo presentaban imágenes de muertos vivientes, monstruos y criaturas sobrenaturales, así como sonidos aterradores y efectos especiales como trampillas, ventiladores y luces parpadeantes. Otra atracción popular de las ferias era el túnel del amor y del terror.
que presentaba una experiencia emocionante y aterradora a través de un viaje en un túnel oscuro lleno de imágenes terroríficas y efectos especiales. Las ferias de la época también presentaban una variedad de artistas y actos de circo que presentaban temas de terror, incluyendo payasos siniestros, los famosos freaks o fenómenos. Todd Browning nos trajo una película donde nos mostraba este mundo, aunque eso es tema de otro video. También había trapecistas que simulaban caídas mortales y artistas que realizaban actos peligrosos con cuchillos y otros objetos filosos. En general, las atracciones de feria del siglo XIX presentaban una experiencia emocionante y aterradora que buscaba asustar a los visitantes y ofrecerles un escape temporal de la vida cotidiana. Aunque algunas de estas atracciones podrían considerarse de mal gusto hoy en día, representan una parte importante de la historia del entretenimiento y del género de terror en particular. Algo que personalmente me encantaría experimentar. ¿Y a vos? Déjamelo saber en los comentarios. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te está gustando el video, te suscribas al canal. Para vos es solamente un clic, pero para mí es una ayuda gigante. Gracias, sigamos. Las primeras películas de terror eran cortas y eran conocidas como trick films o películas de truco. Se les llamaba así porque se basaban en el uso de trucos cinematográficos para crear efectos especiales y escenas que parecían imposibles de lograr en la vida real. Estas películas experimentales a menudo incluían trucos de magia, ilusiones ópticas y efectos especiales como la superposición de imágenes y el corte de escenas para crear un efecto dramático. Los cineastas pioneros como Georges Méliès y Segundo de Chaumont eran conocidos por su habilidad para crear efectos visuales innovadores y asombrosos en sus películas. Los trucos utilizados eran impresionantes para la época y aún hoy en día son reconocidos como los primeros pasos hacia los efectos especiales modernos en el cine. Aquí hay algunos ejemplos de trucos utilizados en películas de terror tempranas. La Mansión del Diablo, de 1896, considerada como la primera película de terror dirigida por Georges Méliès, presenta la aparición y desaparición de objetos y personajes mediante la superposición de imágenes. El hombre de la cabeza de goma, de 1901, también de Méliès, presenta la transformación de un hombre en diferentes formas a través de trucos de corte y superposición de imágenes. El Diablo Negro, de 1905, utiliza efectos especiales para crear la aparición de criaturas fantásticas y la transformación de objetos. El Hotel Encantado, de 1907, de J. Stuart Blackton, presenta la aparición de fantasmas y demonios mediante la superposición de imágenes y trucos de corte. A medida que el cine evolucionó, los trucos cinematográficos se volvieron cada vez más sofisticados y realistas, lo que permitió a los cineastas crear películas de terror mucho más escalofriantes. Sin embargo, el uso de trucos y efectos especiales sigue siendo un elemento clave del género de terror hasta el día de hoy. En resumen, los antecedentes del cine de terror, o prototerror como llamaremos, se remontan al siglo XIX, cuando se manifestó en otras formas de entretenimiento como la literatura, el teatro y las atracciones de feria. Estos antecedentes sentaron las bases para el cine de terror tal como lo conocemos hoy, y continúan siendo una influencia importante en el género. Espero que hayas disfrutado este viaje por los orígenes del terror. En el próximo capítulo nos adentraremos en los comienzos del siglo XX. Suscríbete y activa la campanita, así no te lo perdés. Nos vemos la próxima. Chao.